El tema de la presente clase es los cuidados de enfermería en personas con trastornos ansiosos. Dos son los objetivos. Primero de ellos, conocer los factores de riesgo y las manifestaciones generales de los trastornos de ansiedad. Y en segundo lugar, aplicar el proceso de enfermería a la atención a las personas con trastornos de ansiedad. La ansiedad, como tal, se remonta a los orígenes de la humanidad. Quizás por tener un carácter tan universal, es que la ansiedad forma parte de la condición humana y por lo tanto los médicos de la antigüedad la omitían de la lista de enfermedades mentales. Los griegos de la época clásica contaban con términos tanto para la manía, la melancolía, la histeria y la paranoia, palabras griegas que hoy en día se siguen utilizando, pero sin embargo no disponían de ningún término que abarcara la ansiedad. Si queremos analizar la definición, nos encontramos con que ansiedad es una sensación subjetiva de inquietud, de tensión, de temor o de aprensión. Es un estado emocional normal ante algunas circunstancias que constituyen una respuesta habitual a situaciones cotidianas que son estresantes. Hay cierto grado de ansiedad, es inclusive deseable para el manejo normal de las exigencias o demandas del medio ambiente. Por ejemplo, si no hay ansiedad, no surge la necesidad de aprender y por lo tanto es una de las fuentes para generar conocimiento. Si analizamos las generalidades entonces, la ansiedad es la respuesta a una amenaza desconocida, vaga o conflictiva. Anticipa o nos señala peligros o amenazas para el individuo, por lo tanto está relacionada con la supervivencia y tiene un valor funcional al presentar utilidad biológico-adaptativa. Va a influir entonces en la cognición y tiende a distorsionar la percepción. El origen de esta es un proceso psiquiátrico primario. Forma parte de una enfermedad médica primaria. Por ejemplo, no es de extrañar que una persona a la cual se le diagnostica una enfermedad, por ejemplo diabetes, surge inmediatamente una sensación de ansiedad. Frente a un diagnóstico pendiente de alguna enfermedad que no se sabe si será benigna o maligna, también va a surgir la ansiedad. En general, en toda enfermedad va acompañada de cierto grado de ansiedad. La tabla que está al costado izquierdo nos muestra, según la clasificación del DMS-5 actualmente vigente, ¿cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad que encontramos? Encontramos el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de pánico, la agorafobia, la fobia específica, trastornos de ansiedad generalizada, etc. Todos los que están en el costado izquierdo, entonces, van a estar presentes en la clasificación del DSM-5 que existe a la fecha. En la clase que estamos presentando hoy se va a entregar información referida a algunos de los trastornos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias, la agorafobia, el trastorno obsesivo compulsivo, el dismórfico corporal, la ansiedad por enfermedad, también llamada antiguamente hipocondría, y el trastorno de estrés postraumático. En cuanto a la causa de la ansiedad, nos encontramos distintos factores. Entre ellos encontramos el factor genético, porque se sabe que en el trastorno de pánico el 50% de las personas presentan a un familiar afectado por trastornos de ansiedad. También la ansiedad puede surgir a consecuencia de experiencias traumáticas infantiles. También puede presentarse a raíz de ciertos modelos de aprendizaje social que fueron presentados por padres que precisamente eran padres ansiosos. Y en cuanto a la neurobiología, esta señala que existe un aumento del tono del sistema nervioso autónomo con una respuesta excesiva a estímulos que son moderados. Y hay una hiperactivación noradrenérgica a nivel central. Habría también otro sistema neuroquímico implicado, que es el serotoninérgico, la serotonina. Y también otro sistema involucrado sería el receptor GABA benzodiazepina. Sabemos que el GABA es un neurotransmisor inhibidor que enlentece
la actividad cerebral. Su función más importante, por ende, es minimizar el estrés y la ansiedad. Entonces, cuando este neurotransmisor inhibidor está en niveles bajos, va a aumentar la probabilidad de sentirnos ansiosos, abrumados y muy sensibles a cualquier estimulación. También está involucrado en la visión, en el sueño, en el tono muscular y en el control motor. La dopamina, por otro lado, es un neurotransmisor importantísimo en el sistema nervioso, pero las funciones de este neurotransmisor van a depender de la zona del cerebro en la cual actúe y de los receptores que esté activando. Tiene efectos antagónicos en la ansiedad que depende del tipo de receptores que activa y de la localización de estos receptores dentro de una zona del cerebro que se llama amígdala. Cuando utiliza un tipo de receptores llamados D1, aumenta la ansiedad, pero si usa los receptores D2, tiene efectos ansiolíticos, porque disminuye la ansiedad. Pareciera ser entonces que a través de estos efectos antagónicos, la dopamina ayuda a mantener un grado óptimo de ansiedad al activar ya sea los receptores tipo D1 o bien los receptores tipo D2. En general, en los trastornos de ansiedad hay un síndrome de irritabilidad general, una actitud expectante, ataques de ansiedad, síntomas somáticos que se acompañan de disnea, de dolor torácico, de astenia y también de pesadillas. Esto lo describía Sigmund Freud. Este complejo conjunto de síntomas constituye toda la enfermedad de la ansiedad. Los signos y síntomas del trastorno de ansiedad los podemos clasificar en signos somáticos y síntomas psicológicos. En cuanto a los signos somáticos encontramos temblor, contracciones, dolor de espalda, cefalea, tensión muscular, dificultad respiratoria, hiperventilación, la persona se vuelve más fatigable, tiene unas respuestas sobresaltadas, hay una hiperactividad del sistema nervioso autónomo o vegetativo, donde puede haber rubefacción y palidez, taquicardia, palpitaciones, sudoración, manos frías, diarrea, serostomía, que es la sequedad bucal, poliaquiuria, opresión precordial, sensación de ahogo. Podrían presentarse también parestesias, dificultad para la deglución y, por supuesto, el llanto. En cuanto a los síntomas psicológicos, encontramos sensaciones de terror, dificultades para poder concentrarse, estados de hipervigilancia, fenómenos de insomnio, disminución de la libido, el paciente se queja de sentir un nudo en la garganta, pueden aparecer molestias a nivel estomacal, surge lo que se llama expectación ansiosa, que la gente lo define como tengo un mal presentimiento. Puede aparecer la sensación de muerte cercana y surge el miedo a perder el control o definitivamente volverse loco. Algunos antecedentes epidemiológicos de importancia es que, por ejemplo, la prevalencia de la ansiedad en Chile es de un 12.6%, que aparece más frecuente en mujeres comparativamente con varones en una relación de un 13:1. Habitualmente se inicia en la adolescencia y en la adultez joven. Y en cuanto a la presentación, las más frecuentes son los trastornos de ansiedad social con un 13.3%, le sigue la fobia simple, el estrés postraumático con un 7.8%, la agorafobia con o sin pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico propiamente tal y el trastorno obsesivo compulsivo. En general, los pacientes que presentan ansiedad y que consultan, de estos el 63% de ellos lo hace por los síntomas físicos que provocan la ansiedad y apenas el 21% lo hace a raíz de los síntomas psicológicos que ésta provoca. Alrededor de un 50% de los enfermos que consultan en un policlínico de salud mental lo van a hacer por trastornos de ansiedad. Analicemos una de las formas en las cuales se puede presentar la ansiedad. Esta es el trastorno de ansiedad generalizada. Este es un estado invalidante crónico común en muchos establecimientos de salud.
Sin embargo, es uno de los trastornos de ansiedad que peor se conocen. Y esto a raíz de distintas causas. En primer lugar, porque la categoría diagnóstica recién se conoce por allá por el año 1980. Por lo tanto, los estudios que se hicieron previos al año 1980 carecen de validez. En segundo lugar, hay bastante resistencia al tratamiento y por lo tanto los pacientes y a quienes participan en la terapia son un poco reacios, ¿no es cierto?, a establecer un proceso terapéutico prolongado. Por otro lado, los síntomas son tan variados que pueden asemejarse a una serie de enfermedades médicas, por lo tanto habitualmente son atendidos por otros profesionales de la salud ajenos a la psiquiatría. Y por último, como es bastante extraño que el trastorno de ansiedad aparezca sin otro componente, es muy difícil poder involucrarse en un diagnóstico específico. Este trastorno de ansiedad generalizada, o TAG, que son sus siglas, se caracteriza por una ansiedad y una preocupación excesiva, que se produce en la mayor parte de los días, o sea, casi todos los días, durante al menos 6 meses. La ansiedad se refiere a diversos episodios o actividades diferentes y la persona tiene dificultad para controlar los sentimientos. Se produce por aprehensión general o preocupación excesiva, que se centra en múltiples eventos cotidianos y en mayor frecuencia están relacionados con la familia, está preocupado por la familia o por la salud o por las finanzas, por la escuela, el trabajo y además por la aparición de síntomas que se suman. ¿Cuáles son estos síntomas adicionales? Bueno, tensiones musculares, inquietud motora, experiencias subjetivas de nerviosismo, actividad simpática autónoma, dificultad para concentrarse, se vuelven más irritables o bien presentan trastornos del sueño. Y estos síntomas entonces van a provocar una angustia significativa o un deterioro significativo en las áreas personales, en las áreas familiares, sociales, educativas, ocupacionales y en cualquier área importante del funcionamiento del individuo. La evolución del trastorno de ansiedad generalizada es crónica. Hay una fluctuación, una variación en cuanto a su intensidad y a los patrones de síntomas que presenta. Habitualmente comienza hacia los 20 años, pero como hay datos retrospectivos entonces, existe controversia hoy en día porque se sabe que es muy extraño que esta ansiedad empiece a partir de los 60 años, pero también algunos investigadores consideran que el trastorno podría empezar inclusive antes de los 20 años. Pacientes han señalado que presentaron el trastorno antes de los 10 años inclusive, y eso podría constituir una categoría distinta con un trastorno que evidentemente va a tener una evolución mucho más tormentosa en el individuo. La diapositiva nos muestra entonces un plan de cuidado para pacientes con trastorno de pánico o trastorno de ansiedad generalizada, que es lo que estamos viendo. El diagnóstico de enfermería es ansiedad y o pánico, que está relacionado con una amenaza real o percibida a la integridad del autoconcepto, que se manifiesta por cualquiera o todos los síntomas que se identifican en el DSM-5 que habíamos visto recién. El resultado como criterio es que el paciente va a ser capaz de reconocer los síntomas del inicio de la ansiedad y poder intervenir antes de que se convierta en verdadero pánico. Y dentro de las intervenciones de enfermería está, en primer lugar, permanecer con el paciente y ofrecerle seguridad y protección. La razón de esto es que el paciente podría temer por su vida. Y si existe una persona que le acompaña, le proporciona un sentimiento de seguridad y de protección. Otra intervención de enfermería para el mismo diagnóstico que estábamos viendo es mantener la calma, no amenazante, y con acercamiento.
La razón de esto es que la ansiedad es contagiosa y se puede transmitir desde el personal al paciente y viceversa. Por lo tanto, el paciente va a desarrollar un sentimiento de seguridad si es que observa que el personal que le atiende está tranquilo. Otra intervención de enfermería lo constituye el utilizar palabras sencillas y mensajes breves. Hay que hablar de manera tranquila y clara. La razón de esto es que en una situación de ansiedad intensa, el paciente es incapaz de comprender cualquier cosa, excepto la comunicación más elemental. Por eso, palabras sencillas, mensajes breves. Por último, como cuarta intervención de enfermería, mantener un ambiente inmediato con pocos estímulos. Luz tenue, pocas personas, una decoración sencilla. Y la razón de esto es que un ambiente demasiado estimulante podría aumentar el grado de ansiedad en el individuo. Otras intervenciones que podrían surgir en el trastorno de ansiedad generalizada para el diagnóstico que estábamos analizando son administrar medicamentos tranquilizantes según indicación médica, valorando la efectividad de estos y los efectos colaterales. La razón de esto es que los medicamentos ansiolíticos proporcionan alivio de los efectos de la inmovilidad de la ansiedad. Otra intervención de enfermería lo constituye, enseñarle los signos y síntomas de ansiedad creciente y las formas de impedir que estos signos y síntomas vayan progresando, vayan aumentando. Por lo tanto, ¿cuáles serían esas formas? Técnicas de relajación, ejercicios de respiración profunda, meditación, caminatas, trotar, ejercicio físico, etc. La razón de esto, las técnicas de relajación que provocan una respuesta fisiológica opuesta a la respuesta de ansiedad, y eso es algo clave. O sea, una técnica de relajación provoca una reacción opuesta a los síntomas de la ansiedad. Y las actividades físicas van a liberar el exceso de energía de una manera saludable, no en una forma de síntomas de ansiedad. Otra forma en la cual se puede manifestar la ansiedad es en la forma de trastorno o crisis de pánico. Esta es una aparición temporal, vale decir que dura un periodo de tiempo, que es aislada, o sea, no es frecuente, y esta aparición temporal y aislada es de miedos o malestares intensos. Surgieron de forma brusca, pueden ser diurnos o nocturnos, con una angustia intolerable, de duración breve, entre 10 a 30 minutos. No se relacionan con ningún acontecimiento que lo haya desencadenado, o sea, no hay una causal, no hay un acontecimiento que haya provocado este trastorno de pánico. Se va a acompañar siempre por 4 o más síntomas que se inician y alcanzan la máxima expresión en los primeros 10 minutos. Dentro de esos síntomas encontramos taquicardia, sudoración, temblores distales, dificultad para respirar, sensación de estar atragantado, opresión torácica, náuseas, malestar abdominal, inestabilidad, mareo, miedo a perder el control, se desesperan, sienten que están muriendo, por eso viene el miedo a morir. A veces podría presentar flojera, escalofríos o ocasiones, vale decir, oleadas de frío y de calor, parestesias, e inclusive también hay un temor secundario a morir, a perder el control o bien definitivamente a enloquecer. Algunos estudios señalan que las personas que sufren de crisis o ataques de pánico tendrían una deficiencia en un receptor cerebral que regula las emociones, y esa sería la causa de estas crisis de pánico. Estos individuos se ha observado que tienen menor cantidad de receptores de serotonina en 3 regiones del cerebro. No está claro por qué estas personas tienen déficit de este receptor de serotonina, pero se sospecha que la información podría radicar en los genes de esa persona. O sea, sus genes codifican menos cantidad de receptores y por lo tanto tengo menos sensibilidad a la serotonina. Y esa sería, entre otras, una de las causas que podría provocar las crisis o ataques de pánico.
Otra de las formas de presentación de los cuadros de ansiedad lo constituye la agorafobia. Esta se define como el temor a los espacios abiertos, temor a las multitudes, a aquellas situaciones de difícil escapatoria hacia un lugar seguro, o bien temor a viajar o permanecer solo. La agorafobia, según el DSM-5, se caracteriza por, en primer lugar, miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más situaciones como las siguientes. Miedo al uso del transporte público, por ejemplo, automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones. Estar en espacios abiertos, por ejemplo, zonas de estacionamiento, mercado. O estar en sitios cerrados, por ejemplo, tiendas, teatros, cines. Hacer una fila o estar en medio de una multitud. Y estar fuera de la casa solo. En segundo lugar, el individuo teme o evita esas situaciones, porque él tiene la idea de que escapar pudiera ser difícil o podría no disponer de la ayuda necesaria si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas que le incapaciten. Por ejemplo, miedo a caerse en las personas de edad avanzada o bien miedo a la incontinencia. Él trata de evitar esas situaciones. En tercer lugar, las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan un miedo y ansiedad. En cuarto lugar, las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, por lo tanto requieren la presencia de un acompañante o bien se resisten con mucho miedo o con ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad es desproporcionado comparativamente con el peligro real que plantean estas situaciones agorafóbicas. Tanto el miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. Y el miedo, la ansiedad o la evitación van a provocar malestar clínicamente importante o bien deterioro en el ámbito social, laboral o bien en otras áreas que son importantes del funcionamiento del individuo. Otra de las formas en las cuales se presentan los trastornos de ansiedad son las fobias, en este caso específicas. Una fobia es la presencia de un miedo intenso, persistente, excesivo, irracional, pudiendo ser frente a objetos, situaciones, actividades que originan una respuesta de gran ansiedad y que a la larga provocan un importante deterioro en la vida de quien la sufre. Se clasifican las fobias específicas, vale decir, es a una cosa en particular. Estas fobias específicas se clasifican entonces en 5 tipos. Están las de tipo animal, donde la fobia puede ser contra algunos animales o insectos. La de tipo ambiental, donde la persona tiene fobia frente a fenómenos atmosféricos o catástrofes naturales. El tercer lo constituyen las de tipo sangre, inyecciones, daño. Por ejemplo, ver heridas, ver sangre, someterse a procedimientos médicos invasivos. Y la cuarta lo constituye el tipo situacional, donde encontramos, por ejemplo, transporte público, ascensores, etc. Y en quinto lugar aparecen las otras que son a situaciones absolutamente que no clasifican dentro de las 4 primeras. En la diapositiva encontramos algunos de los ejemplos de fobias específicas, como por ejemplo, el miedo a los objetos que se encuentran a la izquierda se conoce como levofobia. Los que están a la derecha serían personas que sufren de dextrofobia. Las personas que le tienen miedo a las alturas es lo que se conoce como acrofobia. No confundir con la aerofobia, que es el miedo a volar. La aracnofobia, que es la fobia a las arañas. La lectorofobia, fobia a las gallinas.
la triskaidecafobia, que es la fobia al número 13, que aparezca el número 13, la xantofobia, por ejemplo, que es la fobia al color amarillo. A los gatos es la ailurofobia, a las aves la ornitofobia, a los reptiles la ofidiofobia, a los insectos la insectofobia. El segundo tipo de fobia lo constituye la fobia social, también conocida antiguamente como trastorno de ansiedad social. Esta es una de las más estudiadas y se caracteriza por miedo o ansiedad marcados y excesivos que ocurren en forma constante en situaciones sociales, aquellas donde ocurre interacción social, por ejemplo, tener una conversación, tener que realizar algo mientras los demás te observan, por ejemplo, comer o beber en público, actuar frente a otros, entregar un discurso. La persona podría sentirse evaluada o valorada, sometida a la crítica de los demás y por lo tanto existe un miedo a la desaprobación y a ser rechazado. Le preocupa que pudiera actuar de una manera donde se podrían evidenciar sus síntomas de ansiedad y que van a ser evaluados en forma negativa por los otros. Por lo tanto, todas esas situaciones sociales a las cuales le teme, él las trata de evitar, o bien las soporta, pero con un malestar intenso que le podría provocar una crisis de angustia completa o no. El individuo reconoce que el temor es ajeno a la realidad, es irracional y que es excesivo. Y estos síntomas persisten a lo menos varios meses y son tan graves como para provocar una angustia muy importante o bien un deterioro en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social u otros. En los individuos que son menores de 18 años, para poder ser diagnosticados, la duración del cuadro de síntomas debiera prolongarse a lo menos por 6 meses. La fobia social o trastorno de ansiedad social, como se le llamaba antiguamente, se define como miedo marcado a ser el foco de atención o miedo a realizar un comportamiento fracasado o humillante y por lo tanto la persona trata de evitar esta situación a la cual le teme. ¿Cuáles serían algunas situaciones que podrían provocar fobia social? Por ejemplo, hablar o comer en público, ir a reuniones sociales, hacer una exposición, hacer una clase, aparecer en la televisión, ir a una cita amorosa, por ejemplo, mirar a los otros directamente a los ojos. Todas esas son situaciones en las cuales la persona va a presentar ese miedo intenso porque teme realizar un comportamiento fracasado o humillante. En cuanto a la sintomatología de este trastorno de ansiedad social o fobia social, estos pacientes experimentan síntomas somáticos de ansiedad que podrían cumplir con criterios de crisis de angustia, vale decir palpitaciones, temblores, sudoración, que era lo que habíamos analizado recién. Y también presentan características psicológicas patológicas, como por ejemplo baja autoestima, sentimiento de inferioridad, sensación de rechazo y autovaloración negativa. En cuanto a las conductas de evitar el agente que le provoca esta fobia, podrían llegar a límites extremos y por ende la persona podría presentar un aislamiento social casi total. Además, en algunos casos, rendimiento a nivel académico o laboral muy deficiente, pudiendo llevar inclusive a tener presencia de conducta suicida. La diapositiva nos muestra para un paciente con trastorno de ansiedad social un plan de cuidados para cuando presentan trastornos fóbicos. El diagnóstico de enfermería es miedo, el cual está relacionado con que le pueda provocar situaciones embarazosas frente a los demás, o estar en un lugar desde el cual no pueda escapar, o bien tener miedo a un estímulo específico.
Este se manifiesta por un comportamiento dirigido a evitar el objetivo o la situación a la cual le teme. Por ejemplo, un comportamiento dirigido a evitar el objeto o la situación, que sería evitar, por ejemplo, un arácnido, evitar ir a una conferencia, ir a una clase, etc. El criterio de resultado, el paciente sería capaz de funcionar en presencia del objeto o situación fóbica sin experimentar pánico o ansiedad. Vale decir, lo que está haciendo el paciente es, como criterio de resultado, poder funcionar en presencia del objeto o situación fóbica, sin que llegue a experimentar pánico o ansiedad. Dentro de las intervenciones de enfermería está garantizarle su seguridad, porque cuando está en pánico el paciente puede temer por su vida. Otra intervención de enfermería sería que explorara la percepción de la amenaza a la integridad física o bien cuánto puede amenazar al concepto de sí mismo. Y esto es muy importante porque eso nos permitirá entender lo que percibe el paciente con respecto al objeto o bien a la situación fóbica. En tercer lugar, discutir la realidad de la situación para reconocer qué aspectos pueden cambiarse y aquellos que no se pueden cambiar. Esto tiene que ver porque el paciente debe aceptar la realidad de la situación. Hay aspectos que no va a poder cambiar antes de empezar a trabajar para que la reducción del medio sea progresiva. Y por último, incluir al paciente en la toma de decisiones relacionadas con la elección de estrategias de enfrentamiento alternativos. Por ejemplo, evitar el estímulo fóbico o intentar eliminar su miedo. Esto se basa en que necesitamos permitirle opciones que proporcionen una medida de control y que sirva para aumentar los sentimientos de autoestima. En general, la terapia que más se recomienda es la desensibilización sistemática, que es un proceso gradual y controlado donde el paciente se ve enfrentado al estímulo fóbico, pero en forma paulatina. Me explico. Si tuviese fobia a los ratones, rodentofobia, lo que se hace es, primero, mostrar imágenes de caricaturas de roedores, de tal manera que él los vaya viendo. Luego, peluches simpáticos de roedores. Luego, imágenes de roedores un poquitito más reales y así sucesivamente. Y vamos a ir evaluando si es que el estímulo fóbico está disminuyendo su miedo. Eso es la desensibilización sistemática. Es un proceso gradual y controlado. Lo habíamos señalado en la diapositiva anterior. Si el paciente elige trabajar para eliminar el miedo, se debe emplear técnicas de desensibilización. Y ya habíamos comentado la desensibilización sistemática, que es el proceso gradual y controlado donde la persona se empieza a enfrentar al estímulo fóbico, controlado, imágenes pequeñas, imágenes simpáticas, para luego ir mostrando el estímulo más real y por lo tanto vamos a ir viendo si se desensibiliza frente a ese estímulo y por lo tanto ya empieza a desaparecer ese miedo irracional. En sexto lugar, alentar a que el paciente cuando se enfrente a estos miedos irracionales pueda ser capaz de enfrentarlos en lugar de suprimirlos. Y el razonamiento está en que hay que explorar los sentimientos porque esto puede ayudar a que el paciente confronte conflictos no resueltos y que sea capaz de desarrollar capacidades de enfrentamiento. Analizaremos ahora otros trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo que pueden generar ansiedad. Otra forma en la cual se puede presentar la ansiedad es los trastornos obsesivo-compulsivo. Este es un síndrome, vale decir, un conjunto de signos y síntomas bastante extraño y que se caracteriza por dos fenómenos distintos. Uno son las obsesiones y el otro fenómeno son las compulsiones. La obsesión
son pensamientos recurrentes, intrusivos, que le provocan a la persona un sufrimiento muy marcado. La persona que está afectada de las obsesiones reconoce que los pensamientos son de su propia mente. Intentan ignorarlos o suprimirlos, pero lamentablemente esto no es posible. La obsesión entonces les va a generar gran ansiedad. En respuesta a esta obsesión debe surgir la compulsión, que son las conductas o actos mentales repetitivos que la persona afectada se ve impulsada a realizar en respuesta a los pensamientos obsesivos. El objetivo de estas conductas entonces es reducir la ansiedad. Decíamos, pueden ser conductas que yo voy a ver que la persona está realizando o bien actos mentales que ese individuo está realizando. En cuanto a las causas que generan el trastorno obsesivo-compulsivo, encontramos que a nivel de la neuroanatomía se sabe que habrían ciertas anormalidades en algunas regiones del cerebro, particularmente algunas alteraciones metabólicas surgidas a raíz de estas alteraciones en el cerebro, particularmente los ganglios basales de este. A nivel fisiológico se sabe que cuando se ha realizado electroencefalograma durante el sueño, se sugiere que habría una correlación entre los trastornos depresivos y los obsesivos compulsivos. Y en cuanto al aspecto bioquímico, se sabe que habría cierta influencia del neurotransmisor serotonina en la causa del TOC. Veamos algunos ejemplos del trastorno obsesivo compulsivo. Uno podría ser el temor a contagiarse con gérmenes. Esa sería la obsesión. Bueno, ¿y cuál sería la compulsión? La compulsión sería el lavado frecuente de manos apenas llega a la casa, ¿no es cierto? Con, a lo mejor, un jabón distinto cada vez que se enjabona las manos. Podría sacarse la ropa, ¿no es cierto? Y meterla a la lavadora y la persona meterse a la ducha. Otra obsesión, verificar las cosas una y otra vez. Cerré o no cerré. Cerré o no cerré. Y esta persona se ve en la necesidad de repetirlo n veces. Lavado de manos frecuente. Limpieza exagerada. Ordenar las cosas de cierta forma. Si tú le desordenas lo que él tiene ordenado, por ejemplo los lápices, lo va a volver a ordenar. Otra obsesión más o menos frecuente es no pisar las líneas que están en la vereda porque esto trae mala suerte. Esa idea es la obsesión y por lo tanto la compulsión es no pisar las líneas. La diapositiva nos muestra el ciclo del trastorno obsesivo compulsivo. Observamos que parte con la obsesión. Ya dijimos que son los pensamientos o imágenes negativas. La persona sabe que no es normal. Y este pensamiento anormal que no lo puede evitar le genera gran ansiedad, caracterizado por miedo, angustia, rechazo, vergüenza. En respuesta a esta ansiedad, tiene que realizar una compulsión, un ritual, un pensamiento o acciones. Y eso es lo que provoca un alivio temporal, porque la angustia se reduce en forma temporal. Pero luego va a volver la obsesión y se repite el ciclo del trastorno obsesivo-compulsivo. Otra de las formas en las cuales se puede presentar la ansiedad es el trastorno dismórfico corporal. Este se caracteriza por la preocupación persistente por uno o varios defectos o imperfecciones que la persona percibe en su apariencia, pero estos son imperceptibles o bien ligeramente perceptibles para los otros. Estas personas entonces experimentan timidez excesiva, a menudo con ideas de referencia, vale decir, se convencen de que los otros se dan cuenta, que juzgan o que hablan sobre ese defecto o sobre esa imperfección. Es así entonces que en respuesta a esta preocupación se involucran en comportamientos repetitivos y excesivos, que incluyen examinar la apariencia o la gravedad del defecto, o bien la imperfección percibida. A veces intentan en forma excesiva camuflar o alterar el defecto percibido,
o bien una marcada evitación de situaciones sociales o desencadenantes que aumentan el malestar por el defecto o la imperfección percibida. Por ejemplo, un lunar, una cicatriz pequeña. La persona se preocupa en forma persistente por ese defecto que para los demás o no lo ven o solamente lo perciben en forma ligera. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocarle un malestar o deterioro significativo en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo educacional y en lo ocupacional, o bien en otras áreas que son muy importantes del funcionamiento. Otra manifestación son los trastornos de ansiedad por enfermedad. Estos se caracterizan por la preocupación o miedo persistente por la posibilidad de tener una o más enfermedades graves, progresivas o potencialmente mortales. La preocupación se va a acompañar de conductas repetitivas y excesivas relacionadas con la salud, como por ejemplo revisar repetidamente el cuerpo en busca de alguna evidencia de esta enfermedad. Dedica tiempo importantísimo en buscar información sobre la enfermedad que le teme y buscar repetidamente tranquilidad. Estas personas tienen un miedo irreal de tener o desarrollar una enfermedad grave, y este trastorno se presenta por igual tanto en hombres como en mujeres. En cuanto a los síntomas, las personas con el trastorno de ansiedad por enfermedad son incapaces de controlar sus miedos y preocupaciones. Con frecuencia creen que cualquier síntoma o sensación es un signo de una enfermedad grave. Ellos tratan de buscar el apoyo de la familia, de los amigos o de la gente que les entrega atención médica de forma regular. También podrían presentar comportamiento de evitación, desadaptativo, relacionado con la salud. Por ejemplo, evitar las citas médicas para no tener el diagnóstico al cual le teme. Los síntomas resultan en una angustia significativa, un deterioro significativo, tanto en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas ansia. Otra forma en la cual se podría presentar la ansiedad es el trastorno de estrés postraumático. Este término de trastorno por estrés postraumático aparece por primera vez en el DSM-3 por allá por el año 1980. Trataba de explicar las conductas anormales que presentaban los soldados norteamericanos que venían de la guerra de Vietnam. Sin embargo, Pinel ya había hablado de este síndrome en personas que estuvieron en la lucha por la Revolución Francesa. Y Gardiner, por allá por el año 1940, lo define por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un trastorno que puede desarrollarse después de exponerse a un evento o a una serie de eventos que son extremadamente amenazantes u horribles. Y se caracteriza por: la persona vuelve a experimentar el evento o los eventos traumáticos en el presente. Le aparecen recuerdos intrusivos que invaden su mente. Aparecen imágenes del hecho, lo que se llaman flashbacks. Puede presentar pesadillas. Puede ser acompañada de emociones fuertes, particularmente miedo, horror y fuertes sensaciones físicas. Esta persona evita el pensamiento y el recuerdo del evento o los eventos traumáticos, o bien evita actividades, situaciones o personas que recuerden el evento. Supongamos que a la persona lo secuestraron y lo subieron a un taxi. Esa persona no vuelve a tomar un taxi nuevamente. Por otro lado, pueden aparecer percepciones persistentes de una amenaza actual acentuada. La persona se vuelve hipervigilante, está sobresaltada. Los síntomas van a durar a lo menos varias semanas y le provocan un deterioro significativo en el funcionamiento personal, en el funcionamiento familiar, social y educativo, e inclusive en otras áreas importantes.
Es importante señalar que no todas las personas que se enfrentan a una situación traumática van a presentar el estrés postraumático. Este aparece más o menos entre el 3 al 4% de los sobrevivientes del hecho traumático. Por ejemplo, una de las causas que provoca estrés postraumático es sobrevivir, por ejemplo, a los campos de concentración, a la tortura, a un acto terrorista, a la guerra, a un abuso sexual. Vale decir, de las personas que sobrevivieron a esto, de 100 personas, 3 o 4 van a presentar estrés postraumático. También puede ocurrir frente a desastres naturales, por lo tanto la persona que sobrevive al desastre natural, llámese un terremoto, una inundación, un tsunami, un tornado, algunos de ellos van a experimentar estrés postraumático. Aquellas personas que sobreviven a un desastre accidental, por ejemplo, un naufragio, un accidente con múltiples víctimas, la caída de un avión, también un porcentaje de ellos podrían presentar estrés postraumático. Los síntomas de las personas van a aparecer entonces frente a la guerra, frente a la tortura, los terremotos, los accidentes. Otra forma también de presentarse la ansiedad es a través de los trastornos de adaptación. Esta es una reacción desadaptativa frente a un estresante psicosocial que es identificable, o bien múltiples factores de estrés. Por ejemplo, se divorció, tuvo una enfermedad grave, tiene una discapacidad, presenta problemas socioeconómicos, conflictos en el hogar o en el trabajo, que por lo general surgen dentro de un mes este factor estresante. La persona se preocupa excesivamente por el factor estresante y sus consecuencias, incluyendo aquí una preocupación excesiva, pensamientos angustiosos sobre el factor, dudas acerca de sus implicaciones, falta de adaptación al estrés que provoca un deterioro significativo en la vida personal, familiar, social, educativa, laboral. ¿Mm? Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental, vale decir, no van asociados a un trastorno del estado de ánimo, y por lo general se resuelven más o menos en 6 meses, a menos que el factor estresante permanezca durante más tiempo. Los pilares para el tratamiento de la ansiedad incluyen los psicofármacos, particularmente los ansiolíticos, específicamente las más utilizadas son las benzodiazepinas, alprazolam, lorazepam, clonazepam, por dar algunos ejemplos, y los antidepresivos. Los controles con el equipo de salud, el tratamiento psicosocial y, por supuesto, el autocuidado. Siempre, para poder gestionar los cuidados, debemos realizar una valoración específica. Vamos a ver, por ejemplo, que vamos a evaluar los antecedentes familiares. Aquí me interesan particularmente antecedentes familiares de trastornos ansiosos o de salud mental. ¿Mm? ¿Cuál es la dinámica familiar? Las estrategias de afrontamiento frente al estrés. Y lo ideal es realizar un estudio de familia. Vamos a ver también los antecedentes mórbidos personales, vale decir, cómo fue el ciclo vital, los antecedentes quirúrgicos o no, si ha presentado cuadros de ansiedad o trastornos ansiosos previos, cuánto ha durado el problema o el factor estresante, si ha realizado consulta con profesionales, si le ha afectado su vida social, académica o laboral, cuáles son las estrategias de afrontamiento del paciente y determinar el nivel de ansiedad de este a través de la escala de Holmes y Rae o bien la escala de Goldberg. Y por supuesto, ejecutar un examen mental y evaluar en función de las necesidades o patrones de salud que se encuentren alterados. En cuanto a los patrones de salud alterados, vamos a identificar los patrones de salud o necesidades alteradas de la persona y su familia, o bien las necesidades insatisfechas. La diapositiva nos muestra un plan de atención de enfermería basado en diagnósticos reales. El problema podría ser cualquiera de estos, por ejemplo, afrontamiento ineficaz, afrontamiento defensivo, negación ineficaz o control de impulso ineficaz. Y vamos a buscar aquí cuál de estos es el relacionado con cada uno de ellos. Por ejemplo, afrontamiento ineficaz podría relacionarse con incapacidad de responder a factores identificables de estrés, incapacidad de hacer frente a eventos estresantes o dificultades de afrontamiento de la frustración o el estrés. ¿Y se va a manifestar por qué cosa? ¿Cómo vamos a
manifestar este afrontamiento ineficaz a través, por ejemplo, de desmotivación, lesiones autoinfligidas, que el paciente se expone a situaciones de riesgo, etc. Con cada uno de estos problemas tengo que buscar en la columna central cuál podría ser el o los relacionados y cuáles serían la forma en la cual se manifestaría ese problema. Otro diagnóstico real para establecer el plan de atención se basa en el problema llamado ansiedad, y este podría estar relacionado, por ejemplo, con cambios en la vida personal, profesión laboral o académica, con fracaso personal, con disfunción del rol, ya no está cumpliendo el rol en forma adecuada, o porque tiene falta de conocimientos, no sabe cómo cuidar al bebé, o crisis personales o situacionales. Estamos poniendo algunos ejemplos de los relacionados. Y aquí está el manifestado. Podría ser que disminuye la productividad, la persona está nerviosa, está inquieto, podría presentar movimientos extraños con pies y manos, de repente se le bloquea el pensamiento, podría olvidarse de cosas, confundirse, estar preocupado, tratar de culpar a los otros, etc. Estos los manifestados que se relacionan con lo de la columna central y basado en este problema, que es la ansiedad. Aquí tenemos dos problemas, el temor y el miedo irracional. Este podría estar relacionado, por ejemplo, a pensamientos intrusivos, no deseados, pérdida de objetos valiosos o significativos, cambios profesionales, etc. Estos son los relacionados, los que están en el centro, y se podría manifestar, por ejemplo, con sintomatología ansiosa, con escapar, huir del lugar sin causa aparente, entrar en un estado de mutismo, o sea, en un estado de silencio, aislarse socialmente, etc. Una serie de problemas aparecen en la columna del costado izquierdo. Cada uno de estos problemas podría relacionarse con las situaciones que ocurren, por ejemplo, en la columna central. Veamos, baja autoestima podría relacionarse con déficit de habilidades para, supongamos, establecer relaciones interpersonales que le permitan adaptarse a los cambios. ¿Y cuál sería el manifestado? Supongamos, podría presentar mutismo, aislamiento social, inexistencia o disminución de la interacción social. Son distintos manifestados en función del problema que hemos determinado. La diapositiva nos muestra un plan de atención de enfermería, pero esta vez frente a riesgos potenciales. Por ejemplo, el problema es riesgo de autolesiones y este se relaciona con, por ejemplo, desinterés por la vida. Este es un plan de atención de enfermería para riesgos potenciales. Supongamos, riesgo de suicidio es otro problema que también se podría relacionar, por ejemplo, con sensación de inutilidad, baja autoestima, desinterés por la vida, etc. La columna del lado izquierdo se va a relacionar con la columna que se encuentra al costado derecho. Por ejemplo, riesgo de crisis familiar no normativa podría ocurrir, por ejemplo, por rechazo familiar por parte de la comunidad y de la sociedad. Observamos aquí también ciertos riesgos potenciales, como lo constituye, por ejemplo, el riesgo del abandono del tratamiento, ¿relacionado con qué? Desconocimiento de la patología, intensificación de las reacciones adversas a los fármacos, por eso el paciente decide no continuar con el tratamiento, o bien porque desconoce cuáles son los beneficios de este tratamiento. En cambio, el riesgo de déficit de volumen de líquido se va a relacionar con el aumento de la excreción de sodio secundario al
tratamiento con litio. Recuerde que el litio es potencialmente tóxico. Cada fila de problema se relaciona con la fila respectiva en la columna del lado derecho. En cuanto al plan de atención de enfermería, va a tener objetivos, va a tener indicadores, intervenciones y una evaluación. Los objetivos podría ser, por ejemplo, manejar y o disminuir la ansiedad, ayudar a la persona a explorar causas de la ansiedad o estrés, ayudar a que la persona tome conciencia de las respuestas ineficaces de adaptación empleadas, o sea, lo que usted está haciendo mal son estas. Aceptar la experiencia de ansiedad como una oportunidad para intervenir y entregar herramientas para fortalecer medidas de autocuidado. Y por otro lado, desarrollar en el paciente habilidades para resolver problemas. ¿Cuáles serían los indicadores? Dependiendo del objetivo, los indicadores deberán estar orientados a medir si se cumplió el objetivo o no. Que sean medibles, que yo los pueda medir, que sean claros y deben especificar cómo usted los va a medir. No sirve la verbalización del paciente como indicador, vale decir, si yo determino un objetivo, el indicador no puede ser, por ejemplo, si yo planteo el objetivo manejar y o disminuir la ansiedad, el indicador no puede ser el paciente ha disminuido la ansiedad porque él ha verbalizado que disminuyó la ansiedad. Ese indicador no me sirve, tiene que ser algo concreto. Las intervenciones van relacionadas con la gestión del cuidado, tanto a nivel individual, familiar y comunitario. Debe abarcar los pilares del tratamiento, como por ejemplo el tratamiento psicofarmacológico, la valoración de reacciones adversas, organizar grupos de autoayuda, educar acerca de técnicas de relajación, acuérdense que el paciente está con ansiedad, psicoeducación tanto al paciente como a la familia, y un ambiente terapéutico que favorezca el bienestar. Y la evaluación es lo que se quiere lograr finalmente con el paciente. Recuerde que pueden existir diagnósticos reales, familiares y de riesgo potenciales, que van analizados en otros trastornos de la salud mental anteriormente. Por último, la diapositiva les muestra un ejemplo de desarrollo del proceso enfermero. Tengo un diagnóstico que es ansiedad relacionada con cambios en la vida laboral y que se manifiesta por taquicardia, cefalea, inapetencia y mareo. El objetivo va a ser manejar y o disminuir la ansiedad. ¿Cómo voy a establecer los indicadores? Recuerde que deben ser medibles. No basta con que el paciente me diga, sí, me bajó la ansiedad. Un indicador sería que disminuyeron los síntomas ansiosos entre los controles. Que está asistiendo a grupos de autoayuda. Eso es evidente. Que está asistiendo a los controles con profesionales de la salud. Y que ha vuelto a su trabajo y a sus actividades familiares y sociales. ¿Y quién lo informa? Los familiares. Todos son indicadores medibles. Las intervenciones van precisamente orientadas ¿a qué? Hacia modificar y o disminuir la ansiedad, por ejemplo, que el paciente exprese sus pensamientos, que busque formas de aliviar el estrés, que identifique qué situaciones y comportamientos le dan estrés y ansiedad, etc. Lo que aparece aquí son ejemplos de intervenciones, podría ocuparlas todas como podría ocupar otras. Y la evaluación, el paciente disminuye la sintomatología ansiosa entre controles. Paciente asiste a grupos de autoayuda y a tratamiento psicosocial. Paciente asiste a control con el médico, la enfermera y el psicólogo. Pacientes, según lo que refieren los familiares, volvió al trabajo. Está haciendo de nuevo sus actividades familiares. Se está reintegrando socialmente. Ese es un ejemplo completo de un desarrollo del proceso enfermero en salud mental. Muchas gracias por la atención.
y nos estamos viendo próximamente.